Para aprovechar los beneficios del nearshoring, entre otros muchos elementos, México debe lograr insertarse en la cadena de valor global, buscar ser el proveedor de los inversionistas, además de tener la capacidad para absorber los conocimientos que estas empresas pueden ofrecernos. Pero para ello, hace falta mayor gasto en capacitación e investigación y desarrollo. Si México no se fortalece y genera capital humano altamente capacitado, no se podrá insertar en la cadena global de valor y se convertirá en un observador y facilitador de la entrada de grandes empresas que traerán todos sus recursos sin que México pueda aprovechar los posibles beneficios derivados del nearshoring. Momento Económico. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Bienvenidos a la temporada 2 de este podcast. Hola, soy Mildred Espíndola. En esta cápsula hablaremos acerca del nearshoring. El nearshoring es una estrategia que consiste en el cambio de las fábricas de su lugar de origen o de un lugar ubicado en el extranjero donde antes se realizaban sus actividades a sitios más cercanos a su país de residencia. Con esta relocalización, las empresas buscan obtener beneficios en términos de costos de organización, producción y tiempo de comercialización. Uno de los factores que llevó a retomar el nearshoring fue la pandemia por COVID-19. A raíz de la pandemia y el cierre forzado de muchos sectores al que esta obligó, se afectaron muchas cadenas de suministro y esto sumado a la distancia entre los puntos de fabricación y comercialización de los productos, agudizó los problemas de abastecimiento. Por ello, lo que se busca con el nearshoring es reducir precisamente los riesgos que implican las redes mundiales de producción con el propósito de disminuir la dependencia de las cadenas de suministro global y minimizar los riesgos asociados con eventos inesperados como, por ejemplo, la pandemia. Para reducir los riesgos en la desarticulación de las cadenas de suministros, se requiere ubicar a las plantas de producción cerca de los mercados donde se comercian estos productos con el objetivo de reducir los costos de envío, el tiempo de entrega y los costos de almacenamiento, es decir, disminuir los tiempos de comercialización. Y por ello las empresas se interesan por ubicarse en lugares que les permitan reducir los costos de logística que se relacionan con la organización y planeación, así como con el envío y almacenamiento de mercancías, para agilizar los procesos de despacho aduanero, que son todos aquellos trámites que deben de realizarse para la entrada y salida de mercancías de un país. También buscan destinos donde se puedan encontrar beneficios en términos de reducción en los costos de transportación, para lo que es indispensable que estos lugares cuenten con infraestructura en transportación, tecnología de la información y comunicación, y que estos tengan altos estándares de calidad y eficiencia. El nearshoring también busca beneficios en términos de la capacitación de la mano de obra, de los costos salariales, que exista también fortaleza en las leyes de propiedad intelectual, seguridad y estabilidad macroeconómica y política. Recientemente se ha hablado mucho de las ventajas y de la posición favorable de México frente al nearshoring, y entre estas ventajas se destaca, por supuesto, la mayor inversión que el nearshoring representa, el incremento de la expectativa de ganancia de los empresarios y la mayor demanda de bienes nacionales, así como la creación de nuevos puestos de trabajo.
Y en cuanto a las ventajas para las empresas que se instalen en México, se señalan la cercanía de nuestro país con Estados Unidos y la fuerte integración con Norteamérica y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se debe señalar que aunque este es un importante elemento a su favor, México aún tiene mucho en qué trabajar, tanto para cumplir con todas las demandas del nearshoring como para aprovechar los beneficios que esta estrategia representa. Por ejemplo, solo para dar un dato, el Banco Mundial publica el índice de desempeño logístico que compara 139 países y permite ubicar su desempeño en logística comercial. Y dentro de este índice, México se ubica en la posición 66, por debajo de Brasil, que está en el lugar 51, Vietnam, que está en el 43 y que es un país que está atrayendo a los inversionistas. Estados Unidos se ubica en el lugar 17, China en el 19 y Canadá en el 7, esto en 2023. Estos datos nos dan una idea de la importancia de seguir trabajando en el desarrollo de infraestructura, pues aunque México tiene la ventaja de la cercanía con Estados Unidos y no somos de los peor ubicados dentro del índice de desempeño logístico, las demandas de infraestructura del nearshoring son enormes. Ahora, para aprovechar los beneficios del nearshoring, entre otros muchos elementos, México debe lograr insertarse en la cadena de valor, buscar ser el proveedor de los inversionistas, además de tener la capacidad para absorber los conocimientos que estas empresas pueden ofrecer. Pero para ello, hace falta mayor gasto en capacitación e investigación y desarrollo. Si México no se fortalece y genera capital humano altamente capacitado, no se podrá insertar en la cadena de valor y se convertirá en un observador y facilitador de la entrada de grandes empresas que traerán todos sus recursos sin dejar todos los posibles beneficios que tendría que representar el nearshoring para nuestro país. Por eso la importancia de fortalecer los sistemas de ciencia, tecnología e innovación para no solo aprovechar todos los beneficios, sino además compensar los costos que en términos ambientales representará la reubicación de las actividades productivas de los países que ya contemplan relocalizarse en nuestro país. Por otro lado, entre los beneficios que se buscan para la relocalización están los fiscales, es decir, que las empresas cuenten con algún tipo de trato preferencial en lo que se relaciona con el pago de impuestos. Y atendiendo a esta necesidad, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha mostrado la intención de otorgar estímulos fiscales. Los estímulos fiscales son apoyos gubernamentales que se destinan a promover el desarrollo de ciertas actividades o de ciertas regiones a través de mecanismos tales como la disminución de tasas impositivas o exenciones parciales o totales de algún impuesto determinado. Ahora, para el caso del nearshoring, la primera propuesta fue otorgar una deducción, que es una forma de estímulo fiscal, y que consiste en que las empresas puedan restar de sus ingresos los gastos que son indispensables para llevar a cabo su actividad y que obviamente la ley les autoriza. De esta manera, los ingresos que están sujetos a impuestos se reducen y con ello el monto de impuestos que las empresas tienen que pagar es menor. Entonces, la idea es otorgar una deducción inmediata del 56%, 89% de acuerdo al tipo de bien, y esta deducción se realizará sobre el impuesto sobre la renta y aplicará a inversiones en bienes nuevos en activos fijos, por ejemplo, maquinaria. Este estímulo tiene el propósito de favorecer la liquidez de las empresas, especialmente en sectores de alta tecnología e investigación y desarrollo.
También se contempla una deducción del 25% durante 3 años por gastos adicionales que se realicen por la capacitación de trabajadores, ya que se señala que la relocalización de empresas implica la llegada de nuevas tecnologías al país y por ello resulta fundamental fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y laborales de los trabajadores para contar con una industria altamente calificada en términos técnicos y tecnológicos. Es importante decir que estas deducciones aplicarán a los sectores clave de la industria exportadora, caracterizadas por contribuir a que México se integre a las cadenas globales de valor. Entonces se consideran los sectores que puedan atender al aumento de la demanda de los productos, contar con vínculos comerciales consolidados que tengan impacto en el resto de la economía derivada de la demanda que generan en otros sectores. Ahora, aunque esta medida puede ser plausible, se debe reconocer que implica la renuncia de recursos fiscales y un impacto sobre las cuentas públicas que por el momento demandan mayores ingresos. De ahí que se deba evaluar si esta medida es un factor determinante para que las empresas que serán beneficiadas inviertan o dejen de hacerlo, o si cuestiones como la creación de infraestructura, la seguridad, la formación de recursos humanos, la inversión pública en investigación y desarrollo y el fortalecimiento de la industria nacional son factores más importantes o decisivos para realizar la inversión. En este sentido, se ha señalado, y cito textualmente, la tendencia de nearshoring, al menos en el corto plazo, no creará un desplazamiento de las importaciones chinas a México. Por el contrario, puede acelerarla, dijo Jorge Mesta, socio líder del equipo de práctica asiática de Deloitte. Dijo que son temas recurrentes de sus clientes asiáticos el comentar, el nearshoring no solo aumentará las importaciones de estas nuevas empresas, sino que también aumentarán a un nivel paralelo a su nivel de producción. Esto porque México tiene todavía un rezago en producción de los bienes que demandan los inversionistas que buscan a nuestro país para relocalizar su inversión. Las empresas manufactureras chinas que se instalan en México tienen dificultades para encontrar proveedores locales, por lo que la gran mayoría de ellas prevé importar sus insumos incluso desde su propio país de origen, señaló Jorge Mesta. Esto refleja la necesidad de planear una estrategia integral que abarque a todos los sectores de la economía, que permita atender las necesidades y los retos que demanda la entrada del nearshoring a nuestro país, más allá del apoyo focalizado a las empresas exportadoras. Gracias y nos escuchamos en el siguiente Momento Económico. El equipo de Momento Económico les desea feliz 2024. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.